www.radioadiccioncristiana.com.mx presenta Predicando a las Naciones. Escucha la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Comenzamos. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Tengan todos ustedes bienvenidos a su programa a través de Radio Adicción Cristiana, Predicando a las Naciones. Es un gusto verles, saludarles, que tenga usted la bendita oportunidad de escucharnos y le pedimos que sintonice a través de su laptop, su teléfono celular, a través de los diversos medios electrónicos tenga usted la oportunidad de escuchar, y creemos que en esta tarde Dios nos dará un mensaje de paz, de esperanza, de salvación.
para nuestra familia, para nuestra nación, agradeciendo de antemano su valiosa atención y pedimos regálenos unos minutos. Tómese un tiempo para escuchar, recibir la palabra de Dios. Hoy en día las noticias trágicas, las noticias complicadas las escuchamos en todas direcciones, en todo momento. Pero en esta tarde le invito a que escuche un consejo de la palabra de Dios, que tenemos la seguridad de que la palabra de Dios viene a cambiar, a transformar el corazón cuando venimos en buena disposición. Y estaremos en esta tarde compartiendo un mensaje poderoso, un mensaje que tenemos la seguridad de que su corazón, su vida necesitan esa fortaleza, esa dirección para descubrir o redescubrir los propósitos de Dios para con nosotros. Hoy estaremos orando y estaremos pidiendo para aquellas personas que por alguna situación han olvidado los principios de Dios para hacernos más que vencedores y han sido distraídos o están estancados en tiempos difíciles, en tiempos de confusión, donde de pronto la crisis de fe, la crisis de identidad se ha perdido. Y en esta tarde queremos retomar a través de la bendita palabra de Dios, que la palabra de Dios es nuestro mapa, nuestra dirección, a través de la cual tendremos ese consejo acertado para el espíritu, para el alma, para el cuerpo y para nuestra familia y nuestra nación. Bien, antes de entrar al consejo de la palabra de Dios, le informamos las actividades de nuestra iglesia. Soy el pastor Javier Chaires Martínez y desde aquí, de la ciudad hermosa de Santa Catarina, le hacemos la invitación. Si usted no tiene un lugar donde congregarse y está escuchando la palabra de Dios y vive cerca de nuestras áreas de Santa Catarina, la invitamos. La Iglesia Cristiana Familia y Vida está ubicada en la calle Valle de la Paz, número 230, cruz con la calle Santa Catarina, donde usted será bienvenido en la colonia Lomas del Poniente. Las actividades que llevamos a cabo: martes 8 de la noche, tiempo de oración, tiempo de intercesión, donde pedimos a través de la oración la salvación, el cuidado y la gracia de Dios sobre nosotros. Miércoles 7:30 tenemos discipulado básico de la vida cristiana, y los sábados 6 de la tarde reunión de jóvenes, y los domingos a las 11 de la mañana tenemos nuestra reunión general. Estaremos compartiendo al final de nuestro espacio, de nuestro tiempo, nuevamente la información de la Iglesia Familia y Vida, que repetimos está ubicada en Lomas del Poniente, aquí en la ciudad de Santa Catarina. Bien, en esta tarde queremos compartir un consejo de la palabra de nuestro Dios, donde Dios nos invita a cambiar nuestra vida y nos hace ese cambio tanto de posición como de actitud en la vida nuestra. Hoy estaré hablando y compartiendo ese tema de la vergüenza del mundo a la libertad de Dios. Qué importante es que en la vida nos demos cuenta que Dios tiene una libertad. Dice la Biblia que fuimos llamados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que si el Hijo que es Jesucristo nos da libertad, entonces realmente seremos libres. Vivimos entonces ante la expectativa y ante la oportunidad de Dios de vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Cuántas veces en la vida no nos damos cuenta de que Dios nos da un nuevo día para empezar de nuevo, y que Dios nos rodea de oportunidades para ser más que vencedores, pero sin embargo en ocasiones nos acomodamos y aceptamos un mundo de derrota, un mundo de fracaso, descuidando o olvidando que Dios tiene un milagro a la vida nuestra? La Biblia nos habla de un hombre que estaba a la puerta del templo. En el libro de los Hechos, del capítulo 3, dice que había un hombre de más de 40 años de edad que cada día era traído a las puertas del templo. Imagínense cuántos años este hombre había sido llevado a las puertas del templo. Habían pasado muchos años, había visto muchísimos milagros, había sido testigo del poder de Dios en muchas ocasiones, de tal manera que era una persona que si lo entrevistáramos y le preguntáramos acerca de alguna experiencia que él hubiera visto,
en cuanto a algún milagro del Señor Jesucristo. Él nos diría: he visto muchos milagros. Si le preguntáramos: ¿conoces a algunas personas sobre que recibieron un milagro? Él diría: yo he estado aquí a las puertas del templo por muchos años y conozco la gente sobre la cual Cristo hizo milagros. Y le preguntaríamos: ¿y conociste personalmente al Señor? ¿Le viste alguna vez al Señor Jesucristo entrar aquí al templo? Y Él nos diría: muchas ocasiones le vi entrar. Pasó aquí donde yo estaba. Le escuché, le vi. Y podríamos entonces decirle a este hombre: oye, ¿y tienes un milagro en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios contigo? Y ese hombre diría: no tengo nada, soy un limosnero, soy un hombre que ha sido traído y puesto a la puerta del templo, pero no tengo ningún milagro. ¿Se imaginan el fracaso en este hombre? Como un hombre viviendo rodeado de una abundancia, de la provisión y del milagro de Dios, era un hombre que, aunque estaba rodeado de todo, para tener el milagro vivía en una escasez muy profunda. El templo más majestuoso en esos momentos era donde él se encontraba. La palabra que ahí se anunciaba era una palabra confiable, una palabra preciosa. El Señor Jesucristo, que hacía los milagros, había pasado cerca de donde él estaba, no una sino muchas ocasiones. Y era un hombre, aunque había vivido rodeado de aquello que podría ser el cambio, principios que podrían ser el cambio y transformar su vida. Sin embargo, ese hombre vivía en la vergüenza, vivía en esa vida, en esa situación de anonimato, cuando Dios le había rodeado de la oportunidad gloriosa. Pero qué bueno es saber que cuando ese hombre se abrazó de una promesa. Aquel día glorioso, cuando su vida cambió de ser un hombre que causaba y llevaba vergüenza a un hombre puesto en la libertad de Dios. Qué milagro tan precioso Dios hizo en este hombre. Una serie de milagros muy preciosos. El evangelio empezó a tomar forma en su vida. La fe empezó a cambiar su corazón y su forma de pensar y su forma de vivir. La salvación le inundó espíritu, alma y cuerpo, y este hombre gozó de una vida totalmente diferente, y su condición de vida. Jamás este hombre volvió a pedir limosnas. Encontramos a un hombre que fue impactado por cosas muy importantes. Primero, la palabra de Dios, el nombre precioso de Jesús en el cual él depositó su fe, la salvación gloriosa que en ese momento revolucionó su vida para sacarle de la vergüenza a la libertad, y cómo Dios cambió su condición social, económica y en todos los sentidos. Y este hombre jamás le vemos pidiendo limosnas. Dios busca sacarnos de la vergüenza y llevarnos a esa libertad gloriosa que Dios ha preparado para nosotros. Hoy en día las situaciones en las que nos encontramos viviendo nos causan vergüenza, nos oprimen, avergüenzan nuestra vida. Las familias desintegradas es algo que marca la vida de las personas. Cuando los padres deciden divorciarse, desintegrar la familia, hay un daño tan grande, tan profundo en el corazón de los hijos, y aún en ellos mismos como personas son heridos, lastimados, y empiezan a hundirse en un pozo y meterse en una cueva llamado el pozo o la cueva de la vergüenza. Y dicen: cada día el pozo se hace más profundo y la cueva se hace más oscura y no encuentro la forma de salir. Nos avergüenzan los fraudes de personas que admiramos y de pronto nos fallan. Avergüenza esa situación. Las situaciones que nos toca vivir, nuestra sociedad hoy en día que ha caído en una situación tan complicada, la
falta de sensibilidad, la indiferencia en el corazón del ser humano nos causa vergüenza. Y vivimos en esta vida de esa manera, contemplando solamente las cuestiones negativas, y nos vamos convirtiendo en ser parte de un problema, de una complicación. En la vida personal, las situaciones nos obligan a vivir de pronto como seres invisibles, a no ser tomados en cuenta y a encerrarnos en nuestro propio mundo, y decidimos vivir una vida rodeado de vergüenza, donde no sacamos, no vivimos la vida que Dios nos ha diseñado, o vivimos la vida que otros quieren que vivamos y dejamos de vivir nuestra vida. Sin embargo, Dios en su palabra nos ha dado principios fundamentales donde podemos salir de esa situación de vida, aquello que me avergüenza, aquello que afecta mi vida, porque de pronto nos acostumbramos a una vida gobernada por los principios de este mundo de fracaso y por los estándares de nuestra sociedad que nos han impuesto, y nos hemos olvidado de estos principios donde Dios nos llama de ese anonimato a ser lo que Dios quiere que seamos. Vivimos tiempos donde aún la misma iglesia, como personas, como familia, como parte de una sociedad, pero también es una situación que ha llegado hasta la iglesia de Dios, hasta la iglesia que es la representante del reino de Dios en esta tierra. Vivimos en tiempos donde nuestro mundo, la iglesia, ha caminado o ha sido encaminada a un pozo de vergüenza. La iglesia ha dejado de brillar en este mundo y ha sido opacado por la incredulidad, por el pecado, por la influencia, y ha sido cautivado por el conformismo, y estamos ante situaciones tan adversas que hoy en día, cuando vemos que la tecnología avanza, el deporte avanza, la ciencia va creciendo, sin embargo la iglesia va quedando en esa forma desapercibida o menguando su presencia aquí en la tierra, porque de pronto nos damos cuenta, hemos perdido esa identidad, hemos perdido esa libertad y hemos dejado a un lado los principios que Dios nos ha dado. Pero qué precioso es en esta tarde que hoy Dios nos invita a recordar y nos invita a decir: hey, sal de la vergüenza, sal de esa condición de vida. Cuando dejas a un lado los principios de Dios y empiezas a vivir bajo tus propios principios o en los principios del conformismo, del humanismo, y dejas de entrar a la presencia de Dios, entonces el pozo de desesperación empieza a crecer, las tinieblas empiezan a crecer, y la iglesia de Dios deja de brillar en este mundo. Hoy tenemos que considerar: Dios, hazme brillar. Permite, Señor, que mientras estoy en esa tierra, porque recuerde, mi estimado hermano, hoy somos responsables de ser la continuidad de la iglesia de Dios. Qué compromiso, qué bendición a la vez tan grande tenemos hoy en día. Soy responsable de la continuidad de la obra de Dios en esa tierra. Soy responsable de parte de Dios, como mensajero de Dios, como iglesia de Dios, de que el evangelio, que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo, de tal manera que llevamos en nuestra vida un privilegio y a la vez una grande responsabilidad de que la luz de Dios brille a través de la vida nuestra, porque indudablemente Dios nos ha dado principios que no pueden ser cambiados, principios que si los dejamos fuera de nuestra vida, entonces empiezan los problemas y empiezan las complicaciones y empezamos a vivir en una manera avergonzada. Hoy quiero compartir con usted a través de la Biblia 4 principios establecidos por Dios para que brillemos en este mundo rodeado, gobernado por las tinieblas. Bien, el texto que hoy emplearemos y los principios que encierra ese texto tan precioso, Romanos 1:16. Un texto muy precioso.
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Qué preciosa palabra, pero es un principio, o encierra los principios de Dios para nuestra vida victoriosa. Enumera algunas cosas importantes y pone como una de las situaciones que no permiten que el Evangelio se haga realidad de nuestra vida, no permite que el poder de Dios se haga manifiesto en nuestra iglesia, y no permiten que la salvación se disfrute al 100, al máximo en la presencia de Dios, y cosas que no permiten que la fe tenga esa efectividad en la cual fue diseñada por Dios. ¿Por qué de pronto el Evangelio no tiene la efectividad que Él mismo promete a través de toda la Escritura? ¿Por qué la salvación no la disfruto al máximo si la salvación es un regalo de redención, el regalo más grande que puedo tener en mi corazón? ¿Por qué el poder de Dios no se hace real en mi vida, en mi familia, en mi iglesia? ¿Por qué la fe ha dejado de funcionar? Y nos damos cuenta que de pronto el ser humano, la iglesia, se enfrenta a una situación llamado el ser avergonzados, el vivir avergonzados, el vivir en frustración, donde tenemos retos por parte de nuestro mundo, donde hay situaciones y nos sentimos imposibilitados de ser parte de una solución en este mundo, y nos enfocamos solamente al principio y decimos: estoy avergonzado, estoy en esa situación donde no encuentro alguna razón práctica. Hablemos de una vida práctica, una razón práctica para que la demostración del poder de Dios se haga una realidad en la vida nuestra. No me avergüenzo. ¿Qué encierra esa palabra avergonzarse? De pronto es la barrera más grande que enfrentamos en la vida y que no nos permite. Las cosas que me avergüenzan no me permiten disfrutar y vivir al máximo el Evangelio, el poder, la salvación y la fe. Y bajo esos 4 principios que no se activan o no permitimos que se activen en la vida nuestra por causa de la vergüenza. ¿Qué es lo que me avergüenza? ¿Qué es ese fantasma que se levanta sobre mi vida y no me permite dar un paso adelante? Quizás usted diga: es que me avergüenzo de mi pasado. Es que mi pasado pesa tanto sobre mi vida que cada día me levanto pensando en lo que fui, pensando en lo que hice. Hoy tenemos que decir una cosa, algo importante. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. ¿Te avergüenza tu pasado? Entrégaselo al Señor. Y cuando se lo entregamos al Señor, Él dice: las cosas viejas ya pasaron. De aquí en adelante vas a entrar en una vida nueva. Hay gente que no se atreve a dar un paso más allá porque se siente indigno de su pasado, se siente culpable de su pasado. Si en esta tarde tú entregas ese pasado a Dios y dices: Señor, me quiero despojar de todo peso y todo pecado que me asedia y no me deja correr, no me deja caminar contigo, Señor, hoy te entrego mi pasado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar de nuestro pasado. No hay situación que no pueda ser borrada por el poder de la sangre de Jesucristo, que en la cruz del Calvario pagó y firmó con una frase, con una palabra muy preciosa que dice: Padre, perdónalos. Hoy ya no te avergüences de tu pasado. Dios lo sepultó en lo más profundo de la mar. Él borró tus rebeliones como nube y tu pecado lo desbarató en una forma completa, y Dios ya no trae memoria. ¿Qué te avergüenza? ¿El que te sientes o el que fuiste rechazado?
quizás alguien rechazó tu vida en tu infancia, o quizás lo más difícil antes de nacer, o has sufrido rechazos a través de la vida y te sientes avergonzado porque dices: me siento invisible, siento que mi vida no es parte de una familia, de una iglesia, o parte de una sociedad, o parte de algo que puede impactar. Hay cosas en las cuales pueden avergonzarnos, quizás el abandono, quizás decir: es que yo no soy nadie, no soy nada en este mundo. Si estás aquí es porque eres alguien importante para Dios. Y la Biblia dice que ante los ojos de Dios eres de grande estima, que Dios te puso un nombre y que Dios te amó. Y si Dios te da la vida es porque Dios está creyendo en ti. Quizás tú no creas en Dios en ese día, pero Dios está creyendo en ti. Nadie me ama. Eso te avergüenza, a veces, que nadie puede amarme. Nadie en la vida se interesa por mí, nada me sale bien, yo no merezco vivir. Y quizás estás pensando en tantas situaciones que avergüenzan tu vida y dices: prefiero esconderme. Esa vergüenza que no te permite mirar a la cara a los demás, esa vergüenza que no te permite dar un paso más adelante. Y de pronto, como iglesia, caemos en situaciones donde decimos: es que estoy en un mundo tan complicado, estoy ante una situación tan complicada, y nos señalan como una iglesia de fracaso, o nos señalan como una iglesia de inconformismo, y nos señalan como una iglesia donde lo sobrenatural o el milagro de Dios no está ahí. Dios me hace una invitación: sal de la vergüenza y entra a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Los 4 principios que Dios nos entrega y Dios nos regala en este texto tan precioso: no me avergüenzo, porque no me avergüenzo. Principio número 1: ¿qué es lo que me hace salir de ese anonimato? Número 1: el Evangelio. Hay 4 principios: el Evangelio, el poder de Dios, la salvación y la fe. 4 principios que Dios estableció para que la iglesia de Dios marque diferencia en el cielo, en la tierra, en la eternidad, en nuestra sociedad. Vamos a marcar diferencia como iglesia de Dios, vamos a marcar diferencia como hijos de Dios, vamos a marcar diferencia como familias de Dios, vamos a marcar diferencia como parte de una sociedad de Dios, pero bajo estos 4 principios. Número 1, el Evangelio. Número 2, el poder de Dios. Número 3, la salvación que Dios nos otorga. Y número 4, la fe. 4 principios que son fundamentales para que la iglesia de Dios vaya en esa forma tan gloriosa y brillando en este mundo de una manera impresionante. Número 1, el Evangelio. Hay que creerlo. El Evangelio me aparta del pecado. Ay, qué verdad tan especial. El Evangelio me aparta del pecado y de la vergüenza, y me exhibe como una persona victoriosa, vencedora y respetada. Pero, por otra parte, el pecado me separa, me aparta del Evangelio de Dios. O sea, nos damos cuenta de este principio: el Evangelio. El Evangelio me aparta del pecado, me aparta de la vergüenza, me aparta del anonimato y me lleva a una vida de libertad. Sin embargo, si yo permanezco en el pecado me aparta del Evangelio y me lleva a vivir una vida rodeada de vergüenza, de frustración, porque el Evangelio, que son las buenas nuevas de Dios, que es la palabra de Dios, el Evangelio nos revela la mente de Dios. ¿Qué piensa Dios de mí? Porque yo tengo pensamientos de bien, porque yo tengo pensamientos de paz, porque yo tengo pensamientos de bendición. Entonces, cuando empezamos a vivir el Evangelio que encierra en primer lugar la mente de Dios. ¿Qué piensa Dios de mí? Quizás en este día yo estoy pensando en todo lo negativo, las cosas que me avergüenzan, pero Dios está pensando en todo lo precioso que Él sembró en mi vida, y Dios está pensando en lo que Él estableció desde los cielos para mi vida, una vida victoriosa. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni mis caminos son los caminos de Dios. Quizás yo he decidido tomar caminos
hacia el fracaso, hacia la vergüenza, pero Dios dice, hey, empieza a caminar en victoria. El Evangelio, decimos, número 1, encierra la mente de Dios. ¿Qué piensa Dios de mí? El Evangelio encierra el sentir de Dios, la emoción de Dios para con mi vida. Es la carta de amor del Padre al Hijo. Dios nos tiene promesas tan preciosas a través de su santa palabra, pero yo tengo que decir, Señor, ayúdame a vivir el Evangelio. Entonces, el Evangelio encierra o nos enseña qué piensa Dios, qué siente Dios para conmigo, pero qué quiere Dios, la voluntad de Dios para con nosotros. Porque el Evangelio trae una sanidad integral, espíritu, alma y cuerpo. El Evangelio es el arma para poder vencer al enemigo. El Señor Jesucristo usó la palabra, escrito está, y el enemigo es vencido a través del Evangelio de nuestro Dios, porque el Evangelio, decimos, es la carta de amor para con nosotros y es el manual de la vida cristiana. Hoy tengo que vivir la palabra. ¿Por qué razón estoy cayendo en el anonimato y estoy caminando por la senda de la vergüenza y cayendo en un pozo de vergüenza? Cuando dejo a un lado el Evangelio, cuando decido no vivir el Evangelio y cambio los principios bíblicos, principios humanistas, filosóficos o un buen razonamiento, y empiezo a tener resultados que no son los adecuados de parte de Dios, viene el fracaso. El Evangelio es el principio, la palabra de Dios es el principio, principios y fundamentos que Dios nos dejó para salir de la vergüenza a la libertad. Dios le dijo a Josué, allá en el libro de Josué, capítulo 1 y verso número 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, dice bien, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, qué promesa tan preciosa. Todas las cosas te saldrán bien. Todo lo que emprendas por causa de Dios y para honrar a Dios, si lo haces meditando en la palabra. Hoy toma decisiones, pero decide conforme a la palabra. Hoy lleva a cabo acciones en tu vida, pero acciones que estén fundamentadas en la palabra de Dios. Hoy habla a alguien, ve con el enfermo y dile, ¿sabes qué? Vengo a hablarte de la palabra, porque la palabra de Dios, este Evangelio es medicina para tu cuerpo, porque es el instructivo. No me avergüenzo del Evangelio, porque la palabra, esta promesa para la vida, cuando la vida no tiene sentido. Hoy quizás estás buscando alguna forma de santificar, de limpiar, de cambiar tu vida, y dices, es que he buscado formas y no puedo. Salmo 119, verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y ahí mismo nos da una respuesta: con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su forma de vivir? Con el Evangelio de Dios. Recordamos, la Biblia me aparta del pecado, pero el pecado me aparta de la Biblia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Hay, el principio eterno de Dios dice, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Un texto muy precioso en Hebreos capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, es vivo y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué precioso es este principio que Dios me ha dado. ¿Cómo puedo salir del anonimato
¿cómo puedo salir de la vergüenza a la libertad de los hijos de Dios? En primer lugar, con la palabra de Dios. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Vivamos de tal manera que ya no nos avergoncemos del Evangelio, pero también vivamos de la manera que el Evangelio no se avergüence de la vida nuestra. Por nuestra conducta, por nuestros hechos, por nuestra falta de fe, hoy digamos a nuestro Dios: Señor, ya no quiero más avergonzarme de tu Evangelio, porque tu Evangelio, tu palabra, Señor, es suficiente para mí. Segundo principio, Romanos 1:16, el poder de Dios. Qué principio tan precioso Dios nos regala y Dios ha puesto a nuestra disposición. No hablamos de una palabra muerta, no hablamos de una palabra sin sentido. En su término original, no me avergüenzo del Evangelio, porque es dunamis, es dinamita de Dios. Imagínense lo que Dios nos ha dado. La misma palabra que está en Hechos 1:8, el Espíritu Santo, el poder de Dios, dinamita de Dios. Si nos damos cuenta de este principio, Dios ha puesto poder. Somos depositarios del poder de Dios, somos responsables de la continuidad del Evangelio de Dios, pero tenemos que activar. En el libro de los Hechos, capítulo 3, donde se lleva a cabo el primer milagro, la necesidad se presentó. Aquel hombre cojo de nacimiento se presentó y Dios lo puso en el camino de los apóstoles para una razón. El Evangelio ya lo tenían los apóstoles, pero faltaba algo muy importante: activa el poder de Dios sobre tu vida. Ese es el segundo principio que encontramos en el texto, el poder de Dios. Hoy hemos dejado a un lado o al olvido las cosas que Dios está buscando que sucedan. Nos volvemos en protagonistas y nos reunimos en nuestro culto. Y recuerde, el culto no es nuestro, la reunión no es nuestra. Nos reunimos para darle culto a nuestro Dios. El culto es de Dios. Pero no dejamos que Dios se haga presente, no dejamos que Dios manifieste su poder y su presencia, y hemos dejado a un lado este principio precioso que es el poder de Dios. Primero de Crónicas 16:11: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Hoy hemos dejado de buscar el poder de Dios. Es que yo puedo, es que yo tengo fuerza, es que yo tengo la inteligencia, tengo las estrategias, las herramientas. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Primero de Crónicas 29:12: la riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. El poder de Dios está comprado, está a la disposición de la iglesia. En tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Salmos 18:32: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Dios es el que me ciñe de poder, de autoridad. Salmo 84, el glorioso Salmo 84:7: irán de poder en poder. Y podríamos en esta tarde mencionar tantos y tantos textos que nos hablan de este principio. Jesucristo dice primero a los Corintios 1:24: porque para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Segunda Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. No busquemos hacer las cosas con nuestra propia fuerza, pues la palabra de Dios nos enseña en Zacarías 4:6 que
es con ejército, no es con fuerza, sino con el Espíritu de Dios, con el poder de Dios sobre la vida nuestra. Tercer principio importante que debemos ponerlo como algo fundamental: no me avergüenzo. Número 1, evangelio. Número 2, poder de Dios. Número 3, salvación. Salvación. Sinónimos de salvación: libertad, sanidad, prosperidad. 4 cosas en su origen, en su etimología, surgen mostrándonos sinónimos importantes: salvación, libertad, sanidad, prosperidad. Es un principio tan importante que Dios nos ha dado en su término original, en el griego original. Cuando nos habla de esta palabra, Dios nos entrega un principio tan glorioso que dice: vive la libertad, vive la salvación, disfruta la sanidad y camina en la prosperidad. Amado hermano, si usted ha recibido la salvación es libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ha recibido sanidad. Cuando la gente venía, el enfermo venía a un encuentro con Jesucristo, Él le decía: eres salvo de tu enfermedad. Sanidad, libertad, salvación, prosperidad. Es el principio de Dios. Principio número 4: no me avergüenzo. 1, evangelio. Poder de Dios. 2. 3, salvación. Número 4, a todo aquel que cree. La fe en Dios. Hemos dejado a un lado la fe. 4 principio que viene a romper la vergüenza se llama la fe. El Señor Jesucristo dijo: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si puedes creer verás la gloria de Dios. Tenemos que aprender a caminar y a vivir en la fe. Pues dice la carta a los Hebreos en este principio 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ahí mismo en Romanos 1:17, en el siguiente verso nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ese es un principio muy importante: mas el justo por la fe vivirá. Hoy Dios nos está llamando a que retomemos los principios que Él sembró, principios que Él estableció en nuestras vidas. Yo no puedo caminar como iglesia de Dios, yo no puedo caminar y vivir en la libertad a la cual Dios me ha llamado mientras no esté poniendo estos fundamentos en mi vida o en la iglesia o en mi familia, porque funciona en cualquier cosa. Si preguntáramos hoy en día qué es lo que nuestro mundo necesita, qué es lo que puede cambiar nuestro mundo, cuál es la respuesta a nuestro mundo, y tendríamos que decir: el Evangelio. Nuestro mundo necesita el Evangelio urgentemente. Nuestro mundo necesita el poder de Dios. Nuestro mundo necesita la salvación y nuestro mundo necesita la fe. Sin embargo, esos principios los trasladamos a la iglesia y decimos: la iglesia misma. Urge que la iglesia hoy en día active y salga de ese anonimato, de esa vergüenza que dice el texto. Ya no te avergüences. Rompe esa vergüenza en tu vida, rompe esa vergüenza en tu caminar, y Dios dice: te doy la solución: el Evangelio, el poder de Dios y la salvación. Jesucristo nos dejó una tarea muy importante en San Lucas 18:8. Os digo que pronto les dará justicia, pero porque es necesario pero que cuando Él venga, nos hace una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Y nos deja una comisión muy importante: pronto se hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en el corazón del ser humano? ¿Hallará fe en la iglesia de Dios? Pues la Biblia nos da una advertencia muy importante en Hebreos 11:6: porque sin fe
es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estimado amigo, hoy te hacemos una invitación. Iglesia de Dios, te hacemos una invitación. Sal de ese anonimato en el que has caído y sal a la luz gloriosa del Evangelio de Dios. Culmino con el Salmo 34, versos 5 y verso 7. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Ese pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amado amigo, Iglesia de Dios, hoy le compartimos con usted este consejo. 4 cosas que hoy necesitamos con grande urgencia. Agradecemos este tiempo y el espacio que se nos brinda. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Pastor Javier Chávez Martínez, agradeciéndole el tiempo de su atención y recordándole, solo Dios es quien hace al hombre feliz. Que Dios le bendiga en forma abundante en esa tarde. Radio Adicción Cristiana presentó Predicando a las Naciones. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Mientras tanto, sigue escuchando Radio Adicción Cristiana.